El Ejecutivo requiere de 575 millones de dólares para financiar el Plan Control Territorial en todas sus etapas y mientras tanto ha pedido a los diputados que solo aprieten un botón y aprueben 200 millones en préstamos internacionales. ¿Qué papel deben jugar los legisladores en este contexto que demanda con urgencia medidas para enfrentar la ola de violencia en nuestro país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, es jueves y es un gusto que nos acompañe en 8 en Punto. Nuestro tema de reflexión esta noche con nuestro invitado, el contexto social y político de nuestro país. Ahí un gran tema para muchos subtemas. Sin duda alguna, este país pequeño pero con mucha actividad, ¿no? Entonces vamos a hablar de muchos subtemas también con nuestro invitado. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Joaquín Samayoa. Él es el rector del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas ICADE FEPADE. Joaquín, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, gracias por la invitación. Excelente. Bueno, vamos a ver si iniciamos. Joaquín, quisiéramos conocer un poco las primeras impresiones en torno a la primera cadena de radio y televisión del presidente de la República, Nayib Bukele. Ayer, prácticamente en 15 minutos, dedicó sus 15 minutos a hablar sobre el tema de la seguridad, que sin duda alguna es el principal tema de los salvadoreños. En tanto, este país sufre una situación grave de violencia, de asesinatos. Decía el fiscal general de la República, bueno, un registro de por lo menos 8 denuncias de personas desaparecidas cada día. De repente entonces la estadística es superior incluso al número de asesinatos diarios. Pero bueno, el presidente de la República entonces en esos 15 minutos subrayó insistentemente el señalamiento hacia el papel de la Asamblea Legislativa, de los diputados, y ahí pues la famosa frase de que solo aprieten un botón o que manden, incluso decía él, si no querían votar los diputados propietarios, mandar a sus suplentes para que tomaran la decisión y le aprobaran esos fondos iniciales. Un poco las consideraciones del análisis. ¿Cómo se puede entender esto, Joaquín? Sí. Bueno, yo para empezar, William, creo que debiera haber un cambio en la legislación para que los años en que hay cambio de gobierno, el presupuesto se haga el año anterior solo para los primeros 6 meses del año. Digamos que proporcional. La discusión fuerte casi siempre es en los montos por la cuestión del financiamiento, que se pongan de acuerdo en eso y que asignen la mitad para el gobierno saliente y la otra mitad para el entrante. Le dan todavía un mes al nuevo presidente del 1 de junio al 30 de junio para que termine de ensamblar un proyecto de presupuesto que se le puede aprobar durante ese mes, porque en realidad es un poco absurdo hacer que un gobierno entre más de la mitad de un año con un presupuesto que no fue el que el gobierno hubiera querido, pues porque las prioridades son distintas, las acciones y los programas diferentes, etcétera. Sí, estaríamos hablando, perdón, Joaquín, de manera excepcional, es decir, para el año donde hay cambio de gobierno, correcto. Pero bueno, ya que no es así, yo pienso que a cualquier presidente que entre se le debe apoyar en este sentido. No me parecería nada apropiado ni nada lógico que le empiecen a poner una camisa de fuerza a un presidente nuevo en un tema tan crítico y tan urgente, porque no se detiene el problema de la delincuencia ni un solo día de descanso. Sí. Entonces yo estoy a favor de que en este momento le aprueben lo que pida. En eso estoy claro, porque lo necesita. Lo que no me gusta es que lo aprueben sin siquiera hacer preguntas. Porque entonces es como iniciar una práctica que no es buena, empezando para el mismo gobierno. No es bueno que le firmen un cheque en blanco y que solo tengan una idea esquemática de más o menos en qué quiere gastar el dinero. Yo creo que a los gobiernos hay que apoyarlos, pero una de las maneras importantes de apoyarlos es exigiéndoles
que puntualicen más, que clarifiquen mejor sus prioridades y que racionalicen el gasto desde un primer momento, porque estos atarrayazos no necesariamente es la forma más efectiva de gastar el poco dinero del que se dispone. Entonces, resumiendo, le aprobaría yo definitivamente y sin andar dándole demasiada vuelta lo que está pidiendo, sobre todo para este año, porque el plan y él está pidiendo fondos que rebasan el año 2019, sí, claro. Eso ya tendría que entrar en el presupuesto ordinario de 2020, pero lo de ahora sí se lo tienen que aprobar. Sin embargo, sí deben hacerle preguntas para obligarlo a afinar un poco más sus planteamientos. Pero a ver, entonces, en la propuesta que usted sugiere, en la recomendación de que en ese año de transición, entonces los primeros 6 meses, ¿qué sería? ¿Que únicamente se limite el gasto o se comparte el presupuesto o la oportunidad para que el nuevo presidente pueda presentar un proyecto de presupuesto para lo que resta del año? Sí, dejarle dinero suficiente al gobierno que está terminando para terminar. Son todavía 5 meses que tiene que trabajar y pagar sueldos y todo, y dejarle, y que el presupuesto que se haga sea para 6 meses, porque hay que dejarle al nuevo presidente también un mes por lo menos para que desde que fue electo hasta entonces termine de afinar sus planes, su presupuesto, y se le pueda aprobar el presupuesto para la segunda mitad del año. Esa sería la manera como yo lo haría, porque de esa manera el nuevo presidente entra ya con su propio presupuesto para sus programas y para sus prioridades. Sí, porque eventualmente entra condicionado. Condicionado y tiene que estar solicitando estos remiendos o este tipo de cosas. Sí, creo que tenemos el full pantalla para mostrar, porque el ministro de Hacienda precisamente mostraba este día en su cuenta de Twitter un poco cómo está la distribución de los 91 millones de dólares, porque inicialmente se está hablando de 91 millones de dólares y en efecto es así, pero después se está hablando ahora de 200 millones de dólares como parte del presupuesto de un préstamo del BCIE. Ahí está, pero vamos a ver, creo que es la siguiente lámina que dice fase 2, 91 millones de dólares y millones en esa parte. Ahí está. Esa es la distribución de la fase 2, 91 millones de dólares. Está hablando el presidente de 30 millones para educación, capacitación de jóvenes, 20 millones para obras públicas en comunidades precarias, 10 millones en ANDA, proyectos de agua potable, 5 millones para el INDES, proyecto Liga, 14 millones, 28 bibliotecas Cubos, 2 millones operatividad y un año Cubo. Pues bien, entonces, ese es como está para el caso de los 91 millones de dólares. El total, el global, digamos que va más allá del presupuesto actual, sin duda alguna, es de 575 millones. Joaquín, entonces, pero cuando el presidente de la República le pide a los diputados, entonces solo tienen que apretar un botón y entonces tomar una decisión, ¿cómo se podría entender eso? Es decir, porque ya vamos a mostrar las declaraciones en unos segundos de Rodolfo Parker, que también tuvo respuesta a esa opinión. Sí, obviamente les está poniendo presión para que hagan algo que es importante y la población lo considera importante y el presidente lo considera importante. De alguna manera está sacando ventaja política de algo que yo creo que estaba hablado y él lo sabía, que de todas formas le van a aprobar ese dinero, pues entonces no tenía necesidad de salir con eso, pero pues se anota puntos políticos como diciendo tomé la iniciativa y luego he demostrado que tengo ascendiente y liderazgo sobre la Asamblea porque me dieron lo que estaba pidiendo. Sí, pregunto, ¿es imposible dejar de pensar que hay en ese discurso del presidente anoche ese toque que tenga que ver una especie de forma de, no diría rinconar, sino de presionar a la Asamblea Legislativa, a los diputados y pensando un poco en lo que pueda ocurrir para 2021? No sé, ¿habrá algo de eso? No lo creo, William, porque en realidad todos los gobiernos han intentado, cuando quieren dinero, presionan de todos los medios habidos y por haber. Algunos son abiertos y públicos, como esto que hizo el presidente Bukele en una conferencia de prensa, y otras veces presiones individuales o a las fracciones para que le concedan. O sea, todos los presidentes, digamos, que tienen derecho a pujar por el dinero que necesitan, ¿verdad? Entonces yo ahí no le veo francamente ninguna malicia y nada que sea objetable. Claro, él lo pone en una forma muy gráfica, como súper simplificando la tarea de los diputados. Es decir, no, si todo lo que tienen que hacer es apretar un botón, ¿verdad? Sí, pero ese debiera ser el final de un proceso, apretar el botón, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los diputados no deban ejercer su función un poco fiscalizadora también, de ver muy bien, sí, le vamos a aprobar, pero por lo menos explíquenos con un poco más de detalle
¿para qué va a ocupar? Si me dice 30 millones para educación, por ejemplo, fantástico. Si para educación habría falta 30 o 300 o 3.000 millones, ¿verdad? Y todavía habría cosas que hacer con ese dinero, pero que diga en qué lo va a ocupar, porque entendamos una cosa, el presidente está lanzando todas estas iniciativas para 17 municipios. 17 de 254 que tiene el país y en todo caso de 50 que son más o menos los identificados como más problemáticos para efectos de la delincuencia y de las acciones de las maras. Entonces, sí por lo menos tiene que decir qué piensa hacer en educación en esos municipios para valorar un poco si ese es el tipo de acción que debe realizarse, que puede cambiar las cosas o no. Ver proporcionalmente si está bien gastar 5 millones de dólares en jornadas de salud o en estadios deportivos. Cada ítem respecto del anterior, obviamente habría que analizar cuál es la manera más efectiva de utilizar. Y los diputados tienen esa responsabilidad. Entonces, cuando el presidente Bukele le dicen aprieten el botón, está bien, tiene todo el derecho a pedir que aprieten el botón. Y los diputados deberán decirle, como no, señor presidente, con mucho gusto lo apoyamos, vamos a apretar el botón, pero antes quisiéramos que nos cuente un poco más de cómo va la cosa. Y justamente en esa línea va un poco lo que le respondía Rodolfo Parker, el secretario general del PDC, al presidente Bukele. Vamos a ver y a escuchar entonces lo que dijo Rodolfo Parker. Miren, no es una cuestión, como ustedes lo saben, de apoyar el botón. Es un tema de mucha responsabilidad. Aquí es muy feo que a los diputados los miren como simples puyadores de botón. No lo son, no lo somos. Cuando hablamos de 91 millones de dólares, tengamos todos los salvadoreños presentes, ustedes también como cuerpo periodístico, que es dinero del Estado, es dinero de ustedes. Ya la Seguridad Ciudadana tiene una asignación original para que el presidente gestione la seguridad pública de 426 millones de dólares, que no son 5 centavos para un país pobre. Y a esos 426 millones de dólares le agregamos hace unos días 30 millones de dólares. Bien, eran las declaraciones entonces de Rodolfo Parker, secretario general del PDC, Joaquín. Justamente un poco lo que estábamos analizando, ¿no? Sí, correcto. Esto además añade un matiz, que es decir, bueno, ya hay una asignación, ya hay una partida con dinero que no es despreciable, díganos porque eso no le alcanza, pues, o sea, ¿qué va a hacer con eso que ya está asignado y para qué quiere los fondos adicionales que está pidiendo? Es decir, estamos hablando, los diputados tienen el derecho a preguntar, a tener la obligación y el presidente de la República también está obligado a explicarles, porque uno puede pensar, bueno, para eso está la Corte de Cuentas de la República también, que podría auditar todo este proceso de... Sí, pero eso es a posteriori, ¿verdad? Ya cuando se ha gastado el dinero de buena o de mala manera, ¿verdad? Entonces yo sí creo que los diputados deben, digamos que contribuir, son los representantes del pueblo, deben contribuir a decidir, orientar un poco la labor del Ejecutivo en el sentido de que le atine a las prioridades que tiene y a los programas que pueden ser más efectivos, que pueden tener mayor impacto en la solución de los problemas. Sí. Bueno, y el desglose que se ha conocido sobre cómo sería, digamos, cómo se reparten los 572.2 millones de dólares. Ese es el dato preciso, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, para 2019, 192.8 millones de dólares, para 2020, 226.2, para 2021, 156.2. Hace una totalidad después de 572.2 millones de dólares. Eso sería lo que se estaría, de cómo se estaría haciendo el desglose y el reparto durante el periodo de tiempo que el presidente está proponiendo. Y ahí está la fase 3 de la que prácticamente nadie sabe nada todavía. Exactamente. Pues bueno, vamos a ir en este momento a una primera pausa comercial. Regresamos.
Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Joaquín Samayoa es nuestro invitado esta noche. Hay dos elementos que quiero dar seguimiento siempre al tema anterior, Joaquín, para que concluyamos, y es importante, no trascendentales. El fiscal general de la República confirmando de que hay cerca de 8 personas desaparecidas diariamente en este país. Al menos, digamos, son denuncias que se procesan, ¿no? Y ahora está hablando él de crear una unidad especial que investigue las desapariciones. O sea, es sin duda alguna que es un tema sensible. Y mientras eso ha ocurrido en declaraciones del fiscal, hemos conocido hoy en sesión plenaria el diputado Guillermo Gallego del partido Gana presentó una propuesta de un decreto en el que está planteando declarar la guerra a todos los grupos terroristas, pandillas denominadas Mara Salvatrucha, MS, 18, en concreto es declarar la guerra a esos grupos. Uno piensa de inmediato, ¿no? Cuando hay declaraciones de guerra, piensa en grupos irregulares o en una situación de grupo beligerante, ¿no? El pasado conflicto armado en el país, o cuando hay un conflicto contra otra nación. Pero bueno, son dos temas. Veamos el primero, las desapariciones. Sí, bueno, este es un problema grave, pues, porque creo que si hay algo cruel para las familias de la gente que es víctima de este tipo de acciones, es la desaparición. No hay nada peor que no saber qué le ha pasado a tus seres queridos. Entonces yo sí creo que es algo que amerita, y desde hace rato además, hacer investigación y por lo menos ver en algunos casos cómo es que se está procediendo y a qué obedecen estas desapariciones. Pues ojalá no sea algún intento de justicia expedita ya anclado y sistematizado en los cuerpos de seguridad, ¿verdad? Yo la verdad es que sobre este tema no tengo mayor criterio porque no lo he estudiado y no sé de alguien que lo haya estudiado tampoco, ¿verdad? Pero sí sé que es un problema grave al que hay que ponerle atención, porque no me extraña que la tentación exista, ¿verdad? Está sobrecargado y sobresaturado el sistema de justicia penal, los centros de reclusión, la fiscalía abrumada también con que cada día se le suman nuevos casos. Entonces no sería remoto pensar que alguien diga no pasemos por todos estos líos, mejor mandamos a ver a Dios a este cristiano antes de tiempo y ya. Pues esa tentación siempre existe en momentos y en problemas como los que tiene El Salvador en este momento de seguridad. Entonces no estoy afirmando que así sea, pero existe la posibilidad y hay que investigar. Ahora, y finalmente lo que sí es claro es la complicación para la misma Fiscalía General, ¿no? Porque en la medida en que dice vamos a crear una unidad especial, que sí es una buena iniciativa, pero en eso implica reorientar recursos. Con lo que tiene, tener que hacer ahí doblar esfuerzos. Sí, la Fiscalía obviamente está infradotada de recursos para la magnitud del problema que tiene entre manos, pues. Entonces una nueva unidad que inicia este tipo de investigaciones que son más difíciles, más trabajosas que otras, obviamente tendría que tener recursos, porque si no es mentira, ¿no? Igual, ¿verdad? Ahí creo que tendrá que el fiscal en todo caso que tomarse tiempo para crear esta unidad, para planificar su desempeño. Y en el presupuesto de 2020 tendrían que aparecer los recursos que hacen falta para echarla a andar. Sí, y el otro tema es con la propuesta que hacía Guillermo Gallego, por ejemplo, de declarar la guerra a las pandillas. Bueno, yo no alcanzo a entender qué puede significar una afirmación de esa naturaleza. Pues si se toma como un decir, ¿verdad? Que es enfrentarse, que es... pues eso se está intentando hacer con unos u otros resultados, pero se está intentando hacer desde hace ratos. Si el diputado Gallego con eso quiere decir, bueno, el objetivo de la guerra es aniquilar al enemigo, ahí empezamos a meternos en problemas, ¿verdad? Porque puede ser que lo que esté pidiendo sea una licencia para matar sin andar con todos los... respetando todos los derechos y todos los trámites y procesos que deben aplicarse en un Estado de Derecho. Así que mientras él no explique bien de qué se trata su propuesta, es difícil opinar, porque no le encuentra uno
ni pies ni cabeza. Sí. Ahora, mientras tanto, Joaquín, algo que se podía observar un poco es el nivel de repente uno dice, bueno, ¿hay algún nivel de crispación, de tensionamiento en las relaciones entre el Ejecutivo, por ejemplo, con el órgano judicial? En algún momento, pues sí, hubo señalamientos hacia los jueces. En el caso de los tribunales, jueces penitenciarios también ya, pues, parece que se ha logrado un mejor nivel de coordinación, pero inicialmente había un poco de repente uno pensaba que había un poco de malestar, ¿no?, por la forma en que se estaba desarrollando esto. Había algunas denuncias ahí de inconvenientes que había en el tema de las audiencias. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en estas circunstancias para que, digamos, pueda haber, porque siempre se ha hablado de la necesidad de tener unidad para enfrentar un fenómeno como el que tenemos en el país, pero de repente hay crispaciones entre órganos? Sí. Bueno, es normal un poco las fricciones, porque cada órgano tiene sus responsabilidades y algunas veces la acción o el discurso de un órgano en consonancia con sus obligaciones de ley le puede molestar a otro. Ya viste cómo en las administraciones del FMLN fue un constante grito de que el órgano judicial interfería en las funciones legislativas, cuando la Sala de lo Constitucional simplemente señalaba: esto es inconstitucional. Si quieren que se apruebe de manera congruente con la Constitución, hagan una ley y tengan en cuenta esto. No estaba legislando la Sala de lo Constitucional, estaba diciendo qué errores no debían cometerse para poder aprobar una ley congruente con los principios constitucionales. Pero siempre ha existido como reclamo de un órgano a otro cuando un órgano siente que el otro le está interfiriendo. Bueno, pues para eso hay separación de poderes, ¿verdad? Para eso, para limitar el uso del poder, para racionalizar el uso del poder y para que nadie sienta que El Salvador es su finca, es su hacienda y puede hacer lo que le dé su real gana. Entonces yo sí creo que fricciones ha habido antes y sería normal que las siga habiendo. El punto es cómo se ventilan esas fricciones y a qué obedecen, porque ya cuando la fricción obedece no al funcionamiento y a la eficiencia, sino a cuestiones ideológicas o peor todavía a temas ya personales, entonces obviamente esas son fricciones que no son para nada constructivas, que desgastan mucho y que no tienen una buena solución. Hasta cierto límite entonces pueden ser normales. Pueden ser normales y lo que debiera ocurrir es que haya unos mecanismos de comunicación sin mucha cámara ni sin mucho bombo y platillo, pero que sí haya como un mecanismo de comunicación oportuna y efectiva para limar esas asperezas y poder hacer desaparecer la mayoría de las fricciones y poder trabajar en armonía, porque unidad no puede haber. De hecho, el diseño del Estado salvadoreño es que no sean uno, que sean órganos del Estado separados, cada uno con su función, ¿verdad? Entonces, si hay algún órgano, como ha habido pretensiones en el pasado, y no me cabe duda de que las habrá en esta administración también, si algún órgano quiere silenciar a otro, o quiere controlarlo, o quiere hacer desaparecer los controles que a ese otro órgano le corresponde hacer, obviamente tendría que haber fricciones y está bien que las haya. Porque de otra forma estaríamos en la situación de Nicaragua, en la situación de Venezuela, donde poco a poco se hizo desaparecer el sistema de controles y balances que debe haber en una democracia. Sí. Para concluir este segmento, ¿usted ve fuerte, sólida la institucionalidad en el país? Yo creo que se ha avanzado mucho más de lo que a veces la gente aprecia y que una buena cantidad de los intentos que ha habido, se intentó el Frente cargarse a la Sala de lo Constitucional y lo intentó con todos los recursos habidos y por haber y no pudo. Yo creo, y esto no estoy santificando a la Sala de lo Constitucional, pero era un órgano legítimamente constituido que tenía su función, que tenía su rol y el Ejecutivo no tenía por qué interferir. Entonces yo sí creo que ha habido una buena cantidad de situaciones en las que se ha demostrado que nuestra institucionalidad ha alcanzado un cierto nivel de fortaleza que debiéramos apreciar y que debiéramos defender. Eso no quiere decir que no haya cosas que no se puedan revertir o que sea invulnerable a ataques. Claro que la institucionalidad se puede retroceder
en ella, sobre todo si los ciudadanos no estamos vigilantes. Y a mí por eso me preocupa un poco esta actitud de muchos ciudadanos de cero crítica, ¿verdad? Porque es mi amigo, o porque es mi partido, o porque es el presidente o el diputado por el que yo voté. No, si la labor del ciudadano es justamente manifestarse para ayudar y exigir a que cada quien haga su trabajo bien. Bueno, excelente. Nos vamos a sacar en el punto, vamos a una pausa. Cuando regresemos hablemos ahora sí de qué es lo que está ocurriendo un poco en el caso del FMLN, que recién ha juramentado la nueva dirigencia, ahora sí liderado por Óscar Ortiz. El caso del Partido Arena, que está pasando por una situación también interna bastante complicada. Hablamos después de la pausa comercial. En este segmento entonces analizamos un poco sobre lo que está ocurriendo en el FMLN. Joaquín, el FMLN, bueno, pasó por el proceso interno de elección de su coordinador general, medias accidentadas esas elecciones, bueno, pasaron ahí, usted se recuerda, casi que 5 días, ¿no?, que no se conocía el resultado, hasta que al final, bueno, se confirmó. Óscar Ortiz lidera hoy el FMLN. El pasado domingo fue la convención general, donde ya en términos formales, ¿no?, ya asumió la conducción del partido, el Consejo Nacional, nueva comisión política. ¿Cómo se observa el FMLN, digamos, después de un resultado electoral desastroso sin duda alguna, y hoy en ese proceso de recomposición? Porque lo que viene es a las puertas es 2021 con elección para diputados y alcaldes, ¿no? Sí. Bueno, ha superado un escollo muy grande, que fue poder realizar al fin de cuentas y salir bien librados de su proceso interno de reemplazo de autoridades, que como todos sabemos fue bastante controversial, bastante confrontativo a nivel público, pero también en las entrañas al interior del partido. La gente que estaba siendo cuestionada, la que ha estado dirigiendo el partido por mucho tiempo y a la que se le atribuye el rumbo equivocado y todos los errores no estaban así en actitud como muy humilde de reconocer que sí que había llegado su hora de apartarse y de dejarle a otro. No, para nada. Pelearon el poder con uñas y dientes hasta el último segundo, y no me extrañaría hasta que hayan querido hacer fraude para quitarle a Ortiz la coordinación. Pero al fin de cuentas se dieron y aceptaron irse a la silla que ahora les corresponde, ¿verdad? Que algunos de ellos no están ya en comisión política, pero siguen estando ahí, ¿verdad? Y el problema que yo veo con mucha de esta gente es que se han quedado realmente sin propuesta realista y factible para hacer una izquierda que contribuye a la transformación social. Entonces, al no tener una propuesta, siguen aferrándose a eslogans que ni ellos mismos a veces entienden qué significa, y a propuestas ya bastante obsoletas que en el mundo, como funciona el mundo hoy en día, porque El Salvador no puede aislarse de eso, no proceden, ¿verdad? Entonces es un ala de izquierda realmente sin una visión renovada, y a todo el FMLN le pasa eso, porque no es tampoco que Óscar Ortiz es el gran visionario, el que tiene claro qué es lo que debe sustituir a lo que había. El FMLN ha sido un partido muy vertical, muy autoritario, muy cerrado, y entiendo yo que no ha habido mucho espacio para un debate franco de ideas, de cómo reorientar el pensamiento de izquierda para que sea válido aquí y ahora, en estas circunstancias. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras tareas que Óscar Ortiz debe promover, un debate de clarificación de dónde quiere ir el frente realmente, y qué abandona y qué conserva y qué modifica. Y dependiendo de eso,
podrá ser un partido que tenga futuro o que no lo tenga, ¿no? Sí, aquí no era cuestión simplemente de personas. Claro. Sí, porque me imagino que un poco de la clarificación que tenga el FMLN va a depender entonces del nivel de conexión que pueda hacer con la base, ¿no? Porque correcto. Hemos hablado acá en este mismo espacio esta semana con Fidel Fuentes, el alcalde de San Marcos, también estuvo una diputada, Dina Argueta, y hablamos un poco de eso, ¿no? Y sí insisten en la parte de volver a reconectar con la población. Claro. Óscar Ortiz lo dijo en su discurso, ¿no? De cómo conectar nuevamente con la población. Recuperar la confianza de la Pero población. pasa porque entonces la dirigencia tenga claridad de qué es lo que quiere y si conecta lo que ellos pasa por varias cosas. Pasa por empezar a ser percibido de una manera diferente, porque el problema es que, y a esto voy, cuando en los partidos políticos hay gente que le da la bendición a todo y que les firma cheques en blanco, sea a sus dirigentes o a sus funcionarios. Que entonces se van desacostumbrando a la crítica, se van desacostumbrando a la rendición de cuentas, a la fiscalización, y terminan haciendo lo que les da la gana. Y eso es un problema de los militantes de los partidos políticos. Ellos son en buena medida responsables de la crisis que ahora tienen Arena y FMLN. Sus militantes nunca actuaron como tales, simplemente dejaron pasar. O sea, no solo es un tema de que la cúpula de manera autónoma o independiente decidió. No es solo un tema de cúpula, es tema de sumisión, de sumiso, pues, de que se han sometido las bases a ese estilo de dirección, con aquello de que si yo critico a mi partido o a mi dirigencia, le estoy dando armas al enemigo, y ese ha sido el argumento siempre para callar voces. Entonces yo creo que hay un trabajo grande que hacer en los dos partidos, pero ahorita hablamos del FMLN, en este sentido de involucrar un poco más a la gente, porque recuperar la confianza, como decía, significa que la gente de verdad crea que hoy se puede hablar, que hoy se puede discutir, que hoy se van a escuchar las voces de la gente, que antes no se escuchaban. Los dirigentes tenían una idea de qué era lo bueno, y esto viene de su ideología que planteaba el centralismo democrático y el problema del partido de vanguardia, que eran como una especie de iluminados que guiaban al proletariado al camino de la revolución. De todos esos, defectos de pensamiento los han arrastrado tanto tiempo, y ahora no los quieren o no los pueden superar. Entonces la gente tiene que ver señas claras de que eso está cambiando, de que ahora la gente cuenta, que ahora la gente es importante, que ahora las necesidades de la población ocupan un primer plano sobre la ideología y sobre cualquier otro tipo de planteamiento. ¿Cree usted que el FMLN puede ver la luz al final del túnel? Vienen de una derrota muy importante presidencial, después viene elección para diputados y alcaldes, conservan 23 diputados en Asamblea Legislativa, una cantidad importante de alcaldes. Los ve recomponiéndose, digamos, un poco para 2021. Las encuestas, obviamente, las inmediatas, pues sí, o sea, no dan números halagadores para el FMLN, pero ¿tiene esa posibilidad, tiene ese escenario? Tiene la posibilidad, el tiempo es corto. Para 2021 el tiempo es corto si pensamos que la campaña debe empezar mucho antes y que el trabajo interno del partido de selección de candidatos, que suele ser divisivo también, porque eso de alguna manera revela por dónde quiere ir el partido, tienen poco tiempo. Yo creo que a lo más que podrían aspirar es a no seguir profundizando la caída, a conservar más o menos lo que tienen ahorita en la Asamblea, o tal vez unos 4 o 5 diputados menos, pero no peor que eso. Eso sería, digamos, una meta realista. Ya para una transformación que lo vuelva a poner como fuerza contendiente al FMLN es más complicado y requiere más tiempo, y dependerá en buena medida del liderazgo de su jefe, que es Óscar Ortiz. Bueno, excelente. Vamos a la pausa, la última pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos ahora sí del Partido Arena, qué es lo que está ocurriendo, cómo se perfila el Partido Arena, si hacemos una especie de, digamos, de comparativo entre el FMLN y Arena, en qué condiciones se encuentran. Vamos a la pausa.
Realizamos el cierre de 8 en punto. Joaquín, mientras tanto el Partido Arena está viviendo una situación excepcional que tiene que ver con 4 legisladores, está siendo ya procesados por el Tribunal de Primera Instancia. Inicialmente les han inhibido la posibilidad de que puedan participar en reuniones de junta directiva, de la fracción política, y bueno, está ese proceso abierto, ¿no? Y tampoco, digamos, se ve claro si están a las puertas de encontrar una salida a esa especie de crisis que están viviendo. Algunos decían, bueno, justamente esto ocurre 10 años después, ¿no? En 2009 pasaron por esa crisis bastante profunda, que ya sabemos que terminó en el tema de la configuración después del partido de Gana. Ahora están reeditando prácticamente la historia. ¿Cómo se observa el Partido Arena? Yo creo que Arena está en dificultades aún peores y más complejas que las del FMLN. Veo bastante más fácil que el FMLN empiece a levantar cabeza a que Arena levante cabeza. Y por una razón muy sencilla, es que no saben cómo manejar estas cosas, porque ya se han ido dando en situaciones casi en los últimos años, cuando expulsaron a aquellos jóvenes, sí. Cuando expulsaron o no expulsaron, pero le hicieron la vida miserable adentro a Johnny Wright y a Juan Valiente. No saben cómo manejar la disidencia adentro del partido. Ahora, además, con el componente de que puede haber buenas razones para presumir que algunos de estos diputados a los que están queriendo inhabilitar tengan sus simpatías y sus vínculos con Gana o con el propio presidente Bukele. Pero en el fondo, pues, yo creo que estos últimos 4, Escalante y Milena Mayorga y Felisa, no debieron haber sido acusados ni enjuiciados como lo están haciendo. En primer lugar, porque ellos tienen razón cuando dicen que el partido les está interfiriendo su función legislativa para la que fueron electos por el pueblo. Ellos tienen una responsabilidad con el pueblo que los eligió. Y si se les impide ir a reuniones de fracción, esa es una clara interferencia con la función legislativa para la que fueron elegidos bajo la bandera de Arena. Entonces ese es un punto delicado, no únicamente jurídico, sino en términos reales. Pero además les están enjuiciando por decir cosas feas a la dirigencia del partido, que les parecieron feas. Y eso vuelvo a lo que ya señalaba antes. Ese es parte del problema en que se llegaron a meter Arena y FMLN, está por esa incapacidad de manejar a las personas y a las ideas que no están así cabal alineados y que se salen del huacal. Ahora, ¿cuál es entonces el pecado original en el Partido Arena? Digamos, ¿de dónde es que surge esto? ¿Por qué continúan prácticamente en cada legislatura pasando por situaciones parecidas? Yo creo que Arena no ha tenido un buen liderazgo desde hace rato, con el perdón de los que han hecho su mejor esfuerzo ahí, los últimos 2, Mauricio Interiano y Jorge Velado, pero yo creo que no han tenido un buen liderazgo que enfrente los problemas. Arena creo que ha estado barriendo y echando la basurita debajo de la alfombra, no ha enfrentado sus problemas. A mí me llamó mucho la atención en 2018, con los resultados de la elección para diputados, que no les cayó la peseta, de que en esa elección realmente habían perdido por la mala actuación del Frente. Salieron con más diputados que el Frente. Pero Arena bajó su nivel de votación. Ya eso era una primera señal de alarma seria. Es como los terremotos, que las placas tectónicas dan un saltito y es un temblor, pero no es todo, después van a dar otro salto. Pues ese primer temblor, si lo queremos ver así, no lo sintieron los dirigentes de Arena y estaban felices celebrando su triunfo, y ahí ya había unas señales claras del principio de descomposición. Se presentan a una elección interna fraccionados, divididos, y hacen casi todo lo que está en el catálogo de mal manejo de esa elección. Y una vez más, no quisieron decir nada para no perjudicar al candidato frente a sus opositores en la elección presidencial de febrero de 2019.
Entonces eso hace que las fisuras que existían ya se van profundizando, los resentimientos se van enconando, y yo creo que ahora están en un problema realmente grande. Y esto, como digo, el manejo que están haciendo de estos 4 diputados es un manejo equivocado, que les va a revertir y les va a complicar todavía más las cosas. Bueno, perfecto. Vamos a ir viendo en el tiempo entonces cómo evoluciona o involuciona el problema en el Partido Arena. Gracias, Joaquín, por haber compartido con nosotros esta noche. Muy Gracias, William. Bueno, excelente. Gracias a ustedes también que nos acompañaron esta noche. Nos vamos a ver mañana en 8 en punto. Así que, mientras tanto, que descansen. Buenas noches.